días, nosotros somos el grupo número 9, el cual está compuesto por Nicole Estrellita, Denis Mena, Soribel Peralta y esta servidora Jacqueline Nolasco. Somos estudiantes de Psicología en la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Esta es la asignatura de Evaluación Psicométrica de la Personalidad con la profesora Neferti Creuset. El día de hoy vamos a hablar sobre el cuestionario factorial de la personalidad. Cada persona tiene su propia personalidad. El concepto que define quién y cómo somos ha sido un objeto de estudio clásico de la psicología, habiéndose creado numerosos instrumentos de medida para evaluarlo, mejor conocido como test de la personalidad. Dentro de todos ellos destaca el cuestionario factorial de la personalidad o los 16 factores de la personalidad, mejor conocido como 16FP, que de este es que vamos a hablar en esta unidad. Antes de entrar en materia, vamos a dar una pequeña introducción de qué es la personalidad. La personalidad no es más que un patrón general de comportamiento, interacción, modos de afrontamiento y relación y de la percepción de la vida que cada individuo posee. Dicho patrón general es un elemento estable y consistente que se va generando a lo largo de la vida de las personas, forjándose especialmente desde la infancia hasta los principios de la edad adulta, mediante una serie de elementos biopsicológicos como son la genética, el entorno y las vivencias de cada persona. Estudio de la personalidad. El estudio de la personalidad ha tenido como objetivo principal encontrar y explicar las principales diferencias individuales entre sujetos a lo relativo a su comportamiento, en base a la mediación de diferentes rasgos. Uno de los métodos de construcción de medida de personalidad es a partir de criterios factoriales, en los que se busca la relación entre diferentes características con el fin de establecer grupos de rasgos, los cuales son llamados factores de la personalidad. El 16FP es uno de los instrumentos de medida de la personalidad más conocido y utilizado en la historia de la psicología. Fue creado por Raymond Cattell a partir de criterios factoriales. Este instrumento de evaluación de la personalidad tiene como principal función establecer y valorar los rasgos de la personalidad a partir de diversos factores. Muy buenos días, mi nombre es Nicole Estrellita Evangelista. Yo les estaré hablando sobre las condiciones teóricas del cuestionario 16FP. El desarrollo del cuestionario 16FP, iniciado por Carter y sus colaboraciones en la Universidad de Illinois en la década de los 40, concretamente a partir del 1943. En el 1949, Carter presenta la primera versión de 16FP. A partir de entonces, se han desarrollado varias versiones para el instrumento y las denominadas formas A, B, C, D y E, cuya diferencia principal es la forma de aplicar y calificar el cuestionario de la personalidad para la preparatoria, high school, para adolescentes y el cuestionario de personalidad infantil. La quinta revisión de 16FP, introducida en el 1993, donde Carter amplió algunos factores a explorar. La adaptación dominicana del cuestionario del 16FP de Carter, 1970 y 1975. Desde su aparición en el 1939, el 16FP ha sido un objeto de numerosas revisiones. La adaptación que disponemos en nuestro país la hizo Juan Vicente Díaz, a partir de la revisión de la prueba de 1970 y publicada en el 1972. Valoraciones teóricas de autores. El 16FP ha sido empleado para validar algunas formas de medir los rasgos de la personalidad. Por ejemplo, Erickson en el 1968 la utilizó para confrontar la evaluación de las capacidades intelectuales de la prueba Terman-Mary en niños. En el 1994 se correlacionaron los datos de 16FP, la prueba de Rowensin, para evaluar frustraciones de 100 adultos. En el 1994, en ese mismo año, se publicó en más de 200.000 estudiantes como datos predictor
del aprovechamiento escolar, junto con instrumentos de intereses vocacionales. Ya para el 1998, CUR aplicó el instrumento como parte del proceso de selección para 101 personas que serían capacitadas junto con otros instrumentos. CUR encontró que la batería aplicada, incluyendo el 16FP, manifestó indicios de predicción de intereses vocacionales. Esto fue mi exposición, espero que le haya gustado y que les sirva de muchos conocimientos. Lo dejaré con mi compañera Soribel, que le va a seguir hablando más de temas. Gracias. Mi nombre es Soribel Peralta y hoy les estaré hablando sobre el 16FP, especialmente en las instrucciones de aplicación. A la hora de aplicar un test, sea cual sea, representa una situación muy delicada y un fallo puede ocasionar que los resultados sean inválidos, especialmente en lo que son los test de personalidad, debido a que el evaluado puede hacer sus respuestas falsas con el fin de aparentar estar mejor o peor de lo que realmente se encuentra. Es por esta razón que antes de aplicar un test, el evaluador deberá crear lo que es un clima de confianza, es decir, un buen rapport, con el fin de que el evaluador no se sienta amenazado y sea menos la probabilidad de que éste cambie su respuesta o sus respuestas sean distorsionadas. El 16FP estudia las dimensiones de la personalidad y es por esta razón que se debe completar totalmente. No se deben dejar respuestas en blanco, al menos que el evaluado esté indispuesto o sea muy difícil contestar una pregunta. La razón de esto es que si se dejan muchas respuestas en blanco, la validez del test se verá afectada. Se le debe de pedir al evaluado que responda a todas las preguntas y que se fije bien antes de hacerlo. Este test, el 16FP, consta de dos instrucciones de aplicación específicas, que son la general y las específicas. Las instrucciones específicas, esta es donde el evaluador deberá crear un clima favorable hacia la tarea de evaluar los sujetos, procurando motivar su ejecución en base a los beneficios que los mismos van a obtener con sus resultados. Se procede a completar los datos personales en la hoja de respuesta de la siguiente manera. El evaluador deberá dar las siguientes instrucciones. Donde dice nombre y apellido, el evaluador deberá colocar su nombre y sus dos apellidos. Donde dice edad, este deberá poner la edad que tiene actualmente. Donde dice sexo, deberá poner una F o una M según corresponda, es decir, masculino o femenino. Donde dice institución, este deberá colocar el nombre de la universidad, clínica, escuela, centro, entre otros que los está evaluando. Y finalmente, donde dice fecha, este deberá colocar la fecha de hoy, ejemplo 25 del mes 5 del 2020, así sucesivamente. Las instrucciones específicas. Se procede a trabajar en la prueba de la siguiente forma. En la primera página del cuadernillo se encuentran impresas las instrucciones. El evaluador deberá estudiar primero las instrucciones de aplicación, que son las que estoy explicando actualmente, antes de aplicar la prueba, y procederá de la siguiente manera. Deberá de orientar y explicar a los evaluados cómo van a aplicar su prueba a la hora de hacerlo. Cada uno va a recibir un cuadernillo y una hoja de respuesta, y el evaluador deberá mostrarlo sucesivamente para que estos sepan cuál es cuál, pidiendo que no escriban nada en ellos y que no lo puedan abrir hasta que no se les indique. Se deberá leer instrucciones que tienen en el cuadernillo en la primera página, ya que deberán contestar las respuestas en la hoja de respuesta. Este cuadernillo hay preguntas para ver las actitudes e intereses del evaluado. No hay respuestas incorrectas. Esto se debe a que cada persona tiene un punto de vista diferente, y solo deben de contestar con la verdad. El evaluador deberá contestar las preguntas de ejemplo por si tiene alguna duda antes de aplicar el test.
teniendo en cuenta que va a leer las preguntas en el cuadernillo y va a llenar las respuestas en la hoja de respuesta, al lado del número de la pregunta que está en el cuadernillo. Existen 3 respuestas posibles a cada pregunta, es decir, están la A, la B y la C. Este deberá marcar con una X según él entienda que es la respuesta. El evaluado va a tener como ejemplo A, que es en la primera página del cuadernillo, y luego tendrá que trabajar con lo que es el ejemplo B y el ejemplo C. El evaluador deberá orientar y preguntarle al evaluado si tiene alguna duda o alguna inquietud para que éste la exprese. Al contestar, el evaluador tiene que recordar estos 4 puntos, los cuales son la número 1, no perder el tiempo pensando en una sola respuesta, debe de contestar la primera respuesta que le llegue a su mente, diciéndolo de forma general, debido a que son muy cortas las preguntas, y deberá de contestar más o menos 5 a 6 preguntas en un lapso de 1 minuto, para que este pueda ser completado completamente. Hacer lo posible por no utilizar respuestas intermedias, es decir, respuestas dudosas, solo cuando las respuestas externas son muy difíciles de seleccionar, y solamente podrán hacer esto en 5 o 4 preguntas específicas. Asegurarse de no dejar de contestar ninguna respuesta es el tercer punto. Debe de contestarla de manera correcta, y recuerde que la hoja de respuesta es confidencial, o sea que ninguna pregunta de la que ahí usted seleccione va a ser examinada de manera particular. Eso es confidencial y usted tiene libre opinión y libre decisión de marcar la respuesta que a usted le agrada, la respuesta que usted considera. Por último, el cuarto punto, contestar lo más honesto que se pueda. Deben de contestar totalmente con la verdad, no contestar lo que le parece, excepto, como dije anteriormente, que sean respuestas bastante difíciles y que no encuentren una opción en particular. Y tampoco debe de tratar de impresionar al examinador. Esto fue todo de mi parte. Le estuve explicando lo que son las instrucciones de aplicación del test 16FP, 16 factores de la personalidad. Y esto es todo. Muchas gracias. Bien, yo voy a seguir con las instrucciones de corrección del 16FP. Examine la hoja de respuesta para comprobar si la persona evaluada ha hecho algún tipo de anotaciones inapropiadas en más de una opción marcada, o ha dejado una pregunta sin contestar, o las 3 están en blanco. Cuando esto ocurre, no es posible resolverlo volviendo a contestar los exámenes. Debe hacer lo siguiente. Se obtiene la puntuación sin tomar en cuenta las preguntas no contestadas. Se multiplica esa puntuación por el número de preguntas de esas escalas. Se divide entre números de preguntas contestadas. Se redondea, si fuere necesario, el entero más próximo. Se utiliza el valor obtenido como puntuación directa. Coloque la plantilla sobre la hoja de respuesta, cuidando que coincidan y que cuenta horizontalmente las marcas en las hojas de respuesta, y se asigna la puntuación que indica a la plantilla de puntuación. Pueden ser igual a 2, 1 o 0. La suma de estas puntuaciones se colocan en el lado derecho de la hoja de respuesta. En las casillas de anotaciones se procede a cada letra. Repita el mismo procedimiento para registrar cada una de las escalas. Este es el cuadernillo de preguntas del 16FP. Esta es la plantilla. Esta es la plantilla. La hoja de respuesta, donde los evaluados van a ir, se van a anotar las respuestas de los evaluados.
El factor B de inteligencia es el único factor que recibe una valoración de 1 o 0. Todo el procedimiento anterior es válido tanto para la forma A como para la forma C. Se obtiene además el índice de distribución motivacional. Para convertir la puntuación, seleccione los baremos de población correspondiente al caso que desea convertir. Ubique la columna de factores en la tabla de baremos de población, letras del factor correspondiente que quiere convertir. Deslice su dedo de manera horizontal hacia la derecha hasta llegar al número de puntuación directa, PD, que en octavo el sujeto en dicho factor. Deslice su dedo de manera vertical hacia arriba y ubique el STEM correspondiente a dicha puntuación. Coloque el número de STEM donde dice ST o STEM en la casilla de anotaciones situada a la derecha de la hoja de respuesta. Repita el mismo procedimiento para cada uno de los factores que mide la prueba. Para obtener los factores de secundario, coloque la puntuación de STEM en el cuadro de la izquierda a la hoja de análisis suministrada en la prueba, teniendo en cuenta el sexo correspondiente a cada una, ya sea el caso femenino o masculino. Hay una hoja para masculino y también para femenino. Son dos hojas diferentes. Una es rosa y otra es verde. Multiplique las puntuaciones del STEM por los números de ponderación, cada factor ubicado en el lado izquierdo o derecho de cada columna del factor secundario. Hasta aquí nuestra participación. Espero todos hayan entendido y muchas gracias por ver nuestra participación.